Hola, Sara Teller, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí, Aida. Bueno, bienvenida a Tu Momento Yin. Me hace muchísima ilusión porque, es un tema que me fascina y cada vez que te escucho hablar de neurociencia y de la conexión que existe con el yoga, me parece fantástico. Y por eso, antes de empezar, me encantaría que nos contaras, pues, quién es Sara Teller y cómo llega hasta aquí. Pues mira, es curiosa la historia porque al final esta unión que has dicho tú, ¿no? De neurociencia y yoga llegó por un evento como, bueno, muy incómodo, casi traumático, ¿no? Que empecé a tener ataques de pánico al finalizar mi tesis. Yo estudié la carrera física, pero después hice un doctorado en neurofísica, neurociencia aplicado. Y bueno, la cuestión es eso, que no, que al final del doctorado, ya cuando ya había como soltado, ¿no? Todo. Buah, mi cuerpo es como que empezó, pues eso, ¿no? A tambalearse. Y bueno, la cuestión es que a partir, a raíz de esos estados de ansiedad que empecé a sufrir, que empecé a interesarme por todo lo que es la neurociencia de la ansiedad, de ahí que publiqué mi primer libro, ¿no? El cerebro de la gente feliz. Y sobre todo es lo que me hizo conocer en primera mano el yoga, ¿no? Y volverme, bueno, una súper apasionada, porque realmente... Yo siempre digo que el yoga me salvó, ¿no? O sea, realmente me reguló ese sistema nervioso y hizo que mi cuerpo y mi mente volvieran a estar en calma. Wow. Bueno, yo de hecho me parece ya fascinante lo que estudiaste. O sea, ya de por sí la valentía que tuviste, ¿no? De estudiar esto, que me parece, vamos, increíble. Bueno, de hecho, o sea, realmente hay muy pocos estudios al respecto sobre lo que es la neurociencia del yoga, ¿no? De qué pasa en el cerebro cuando practicamos yoga, qué pasa cuando practicamos pranayama. Es algo que, bueno, claro, como siempre he sido como bastante autodidáctica, ¿no? De ir buscando y buscando y buscando, que al final he hecho esa recopilación, que mucho de ello pues está, ¿no? Que lo difundo en cursos o en mi libro de Neurocuídate, pero bueno, que todo ha sido como muy de ir haciendo a medida que he ido, pues eso, practicando el yoga y volviéndome una enamorada y pues aparte de todo el tema de la neurociencia, que es algo que me apasiona. No, claro, pero a mí me gustaría también puntualizar, ¿no? Ya estamos hablando de la neurociencia, ¿no? Pero ¿podrías explicarnos por qué es tan importante la neurociencia y cómo afecta el estrés en nuestro cerebro? Porque esto es una de las cosas que yo creo que mucha gente no se da cuenta y que el estrés no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que también afecta a nuestro cerebro, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Yo siempre digo que un poco de estrés, el estrés puntual, nos da superpoderes a nivel mental, ¿no? Quizás por eso también nos volvemos un poco adictas a él, ¿no? Porque realmente, bueno, pues hace que la velocidad de la información pues sea mucho más rápida, que estemos pues mucho más atentas, ¿no? Que todo lo cojamos más, eso, ¿no? El vuelo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos estrés crónico, cuando normalmente ya, ¿no? Sentimos en nuestro día a día que sentimos mucho estrés, ahí entonces hay partes del cerebro que empiezan a alterarse, sobre todo lo que es la amígdala, ¿no? Que quizás es bastante familiar porque es como se la ha considerado muchas veces como ese cerebro emocional, ¿no? Esa parte del cerebro que se activa cuando, pues eso, sentimos emociones, sobre todo emociones intensas, ¿no? Como la ira, el miedo, esa ansiedad o el estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que esa amígdala, como tú bien dices, sí que, claro, o sea, también activa el cuerpo, ¿no? Si realmente ve que esa amenaza o aquello que nos está produciendo estrés, pues es un peligro real, pues entonces hace que, pum, ¿no? Que se libere en nuestro cuerpo pues todas esas hormonas, noradrenalina, adrenalina, cortisol, ¿no? El famoso cortisol, la hormona del estrés. Pero también sucede que es eso, que cuando ya es estrés crónico, cuando ya vivimos día a día bajo ese sistema nervioso simpático en activo, ¿no? Ese cuerpo que todo el rato está liberando este cortisol, entonces la amígdala pues está todo el rato como muy sensible, como que a la mínima ya, ¡pum!, se activa y hace que nuestro cuerpo se active. Es como que pierde esa capacidad de saber si realmente el peligro es real o no. O sea, ya por cualquier cosa que tú sientas que tienes un poco de miedo o algo que tú ya puedas prever, ¿no? Porque sobre todo la ansiedad, estoy pensando que también ahora vivimos, ¿no? Con mucha ansiedad y al final son miedos hacia el futuro, son cosas que
¿no? Que tú puedes predecir, tu cerebro predice que a lo mejor va a haber algo ahí, algo malo, y esa amígdala, pues si ya la has tenido muy activada en el pasado, pues eso está como hiperactiva, muy sensible, y entonces, ¡pum!, ¿no? Enseguida Se dispara. se dispara, claro. Y eso es lo que causa que al final, bueno, es como que cuesta volver a calmar, ¿no? Esa zona del cerebro, y justamente el yoga es genial para poder calmarla. Wow. Bueno, una de las cosas con las que creo que las mujeres también luchan muchísimo y las mujeres somos especialistas es la rumiación mental, ¿no? Y yo creo que el estrés es una de las causas de nuestra rumiación, pero desde tu perspectiva de la neurociencia, ¿cómo ocurre este proceso en el cerebro? ¿Y qué papel juega el yoga ahí para regular esta rumiación mental? Pues mira, el también, ¿no? Podemos partir del estado natural de la mente, que es eso, algo natural, es el divagar, ¿no? El distraernos. Esto es algo que sucede de forma muy común, ¿no? Que pues a lo mejor estamos atentas a algo, incluso estamos meditando y de repente, ¡pum!, ¿no? Como que la mente se va y empiezas a pensar en tus cosas, en la lista de la compra, en lo que hiciste ayer, etcétera. De hecho, muchas veces esa divagación tiene un monólogo interno, ¿no? Un diálogo interno que es muy centrado en el yo, ¿no? Por el yo hice esto, yo mañana haré tal, yo después tengo que hacer no sé qué, a mí me hicieron, ¿no? Es como que está muy centrado. De hecho, creo que es como el 70% del tiempo estamos pensando en nosotros mismos. Cuando caemos en rumiación, ya es este monólogo interno, ya es muy egocéntrico, o sea, como que se aumenta, ¿bien? O sea, por ejemplo, las personas que sufren ansiedad o depresión tienen este monólogo, ese diálogo interior muy centrado en el yo. Y, o sea, caen como, no es como un agujero negro, que realmente todo el rato, boom, nos volvemos como que nos atrae esa rumiación, ese pensar internamente, ¿no? Esto, claro, es importantísimo en estos casos, ¿no? Y por eso el yoga también es tan importante, que es volver a trabajar ese cerebro para que preste atención hacia afuera, ¿no? Para que preste atención al presente. O sea, en vez de dejar que también esa rumiación se dispara, como decíamos, por eso, por el estrés, por la amígdala, ¿no? O sea, realmente caemos en esa parte como más, pues eso, emocional, y tenemos que volver a regular o a trabajar, ¿no? Esa parte más racional del cerebro. ¿Y cómo? Ujú. Pues eso, ¿no? Estando presentes. El yoga tiene algo precioso que es, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad o esa oportunidad de poder trabajar la presencia, pues observando nuestro cuerpo cuando estamos en las posturas, observando la respiración, ¿no? Ese inhala, exhala. Todo esto aumenta lo que se le llama la interocepción o la propiocepción, no las dos, ¿no? La interocepción es la capacidad que tenemos de escuchar nuestros órganos por dentro, y la propiocepción, pues más la conciencia corporal, ¿no? Y estas, claro, es que esto es tan presente, ¿no? O sea, realmente la Sí, respiración está ocurriendo en este momento, ¿no? Tu cuerpo está como está en este momento. sí. Y entonces estamos trabajando esa parte, ¿no? Esa corteza prefrontal que la necesitamos para volvernos a regular, para que esa amígdala, no tome el mando, ¿no? Esa parte emocional que nos vuelve como muy reactivos, muy, ¿no? Muy, em, bueno, como o sea, menos responsivos, ¿no? O sea, menos reflexivos. O sea, Sí. realmente cuando trabajamos esa corteza prefrontal, pues eso, ¿no? Tenemos esa capacidad de volver a responder, ¿no? De que no sea todo boom, que salga a la primera, sino que pueda yo, ¿no? Estar pensando mejor todo, tomar mejores decisiones, etcétera. La cuestión es que aparte de todo esto, ¿no? Bueno, ya se sabe que la presencia es importantísima. De hecho, también hay muchos estudios que dicen, ¿no? Que está muy interrelacionada con la felicidad, o sea, cuanto más presentes estamos, más felices estamos. También en el caso del yoga, lo que hace mucho de este efecto, ¿no? De calmar esa amígdala es el nervio vago, ¿no? Es realmente, o sea, activa, sobre todo posturas en las que estamos pues más en calma, más tranquilas, por ejemplo, posturas supinas, o respiraciones largas y profundas. Si quieres, ahora podemos hablar un poquito más concretamente, Sí. a ver qué cositas se pueden hacer, ¿no? Para activar este nervio vago, pero este nervio vago es el que va a hacer que esa otra rama del sistema nervioso, la parasimpática, se active. Y entonces también, de una manera, queremos como volver a equilibrar el sistema, ¿no? O sea, no estar siempre en Mm. activo, sino también volver a encontrar
esa parte más de relax, ¿no? Igual que en lo que decíamos en el cerebro, de que no solo queremos que la emoción nos invada, sino que también esa razón, ¿no? Se vaya como trabajando, o sea, ¿no? Porque a veces que es verdad que como que nos posicionamos en ahora en, pues todo el rato el parasimpático, ¿no? Todo el rato hay que estar en relajación, venga, relaja, relaja, relaja. Hombre, no, o sea, la actividad y el estar en activo, lo que decía, o sea, es importantísimo y tiene también, o sea, realmente necesitamos, ¿no? Es un poco de estrés en la vida para funcionar y movimiento, pero la cuestión es el abuso, ¿no? El estar en el extremo. Igual que si Claro, siempre estamos en el presente, también presente. es inviable, ¿no? Que hay veces que a lo mejor queremos estar siempre presentes, ¿no? 100%, pues no se puede, no se puede. Gastaríamos tantos recursos cognitivos, es que, bueno, nos estallaría la mente, ¿no? La O sea, cabeza. realmente, sí. O sea, entonces, bueno, ¿no? Pero bueno, es Yo encontrar ese estado de equilibrio. de equilibrio y me gusta mucho que hayas mencionado esto de la presencia, ¿no? Porque yo creo que es un tema que es lo que más cuesta de inculcar a la gente, ¿no? Porque yo lo veo en las clases y supongo que tú cada día lo debes ver también, ¿no? La gente con la rumiación mental, con el estrés de, oh, tengo que ir a buscar a los niños, tengo que recoger esto, tengo que... Están en la clase de yoga, pero no están ahí. Entonces, ¿qué consejos prácticos le podrías, porque tú hablas muy a menudo de las mentes inquietas y es un tema que me fascina cuando hablas de él porque tú eres una mente inquieta, como bien has dicho en algunos vídeos, y me gustaría que contaras esto, ¿cómo una mente inquieta puede ser más presente? Porque la presencia yo creo que es muy difícil y más en la vida que llevamos, ¿no? Que de repente estás intentando ahí estar en tu guerrero y te caes al suelo porque estás pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué consejos darías? Pues, bueno, como bien dices, sí, ¿no? Yo soy mente inquieta, de ahí que también a lo mejor, pues, eso en el pasado tuve toda esa ansiedad, ¿no? Que ahora igualmente es lo que siempre digo, yo sé que tengo esa tendencia, entonces también, ¿no? Hay que trabajar, hay que, bueno, conocerse te da ese superpoder de después poder gestionarte mejor, ¿no? Y hacer yoga, pues, es una de las cosas que sé que es un must, ¿no? Tengo que hacerlas en mi vida día a día. ¿Y qué cosas, o sea, yo, bueno, en el fondo, o sea, siempre veo, ¿no? Alumnos, eso, que son muy parecidos a mí, que también vienen con ese nivel de, bueno, de activación. Y para mí es importante varias cosas, conocer varias cosas, ¿no? En lo que respecta a, primero de todo, la respiración. Realmente, cuando respiramos de manera larga y profunda, lo que decíamos, podemos activar muy bien ese nervio vago. Es algo que realmente en 5 minutos podemos bajar un montón esas revoluciones, tan solo respirando esos 2, 3 minutos de manera larga y profunda. ¿Qué significa, no? Que sea profunda en el sentido de que no se quede solo el aire en las clavículas, que esto es algo, ¿no? Muy típico cuando, pues eso, cuando vamos corriendo por la vida, respiramos, subrespiramos y se queda todo este aire, ¿no? Pues eso, solo en la parte de las clavículas. Intentar que esa entrada de oxígeno, pues que llegue hasta las costillas y puede ser, pues hacia el abdomen, ¿no? Hacia ese diafragma. Hacer trabajar ese diafragma es increíble. Y luego largo en el sentido de que, bueno, pues que al menos dure, normalmente ya respiramos a unas 12 20 respiraciones por minuto, pues bajar el ritmo al menos a 10 respiraciones por minuto. Bien, si puede ser menos, si puede ser 5 o 6, pues sería perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues respiraciones de 5-5 o 4-8 o 6-6, pues, ¿no? De inhala en 5, exhala en 5 o coge aire, ¿no? En 4 segundos, exhalas en 8 segundos. Si la exhalación puede ser más larga, mejor. Cuanto más larga es la exhalación, más activamos ese nervio vago. Bien, entonces, muchas veces es importante eso, ¿no? Como hacer alguna cosa que haga bajar, ¿no? Que realmente activemos ese nervio vago. También puede ser incluso lo que decía, ¿no? Las posiciones supinas, es decir, estirar en el suelo
un bebé feliz, para al inicio de todo de la clase también puede ir bien porque hace que, boom, ¿no? Que ese sistema nervioso parasimpático se active y de repente pues ya no estamos súper mega activados, sino que vale, pues empezamos, ¿no? Estando presentes. Aquí estoy, ok, he llegado a la clase de yoga. Después a mí me gusta mucho trabajar con la atención, con lo que decía, haciendo equilibrios, ¿no? O sea, trabajar esa presencia a través de figuras un poco retantes o es eso, equilibrios, cosas que el cerebro tenga que prestar esa atención en ese momento, ¿no? Porque si no, eso es lo que decías tú antes, ¿no? Haces un guerrero 2 o un guerrero 3, ¿no? Y te caes. Y Ok. realmente es muy visual, ¿no? O sea, es como sí o Sí, sí, tienes que pararte y decir, vale, un momento, que estoy aquí, sí, ¿no? Que me tengo que correcto. poner, que estoy en la clase de yoga y me han mandado que haga esto ahora, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho trabajar eso, ¿no? Al inicio de la clase con esos equilibrios. Y eso, o sea, y después poquito a poco, pues ir ya cuando yo ya veo las personas que ya empiezan a concentrarse, que ya empiezan a estar atentas, ¿no? Incluso hay veces que, pues si al inicio de todo el ritmo tiene que ser pues más acelerado para que vayan a su mismo ritmo y lo sientan con más natural, pues también genial, ¿no? O sea, y después ya cuando veo que ya están ahí, ¿no? Que eso se siente, ¿no? Hay como no sé, en la clase se crea como La realmente energía se siente, sí que se palpa en sí, el como ambiente. sí, esa unión, ¿no? Sí, Y concentración, y de repente ahí digo, vale, ahora ya está, ¿no? Y ahora, pues vamos a hacer que ese sistema nervioso baje, ¿no? O sea, intentando pues hacer eso, pues a lo mejor posturas más lentas, intentando siento. pues utilizar mucho lo que decíamos, ¿no? La propiocepción, hablando sobre el cuerpo, sobre la respiración, ¿no? Y poquito a poco pues bajando ese ritmo, ¿no? Que al inicio puede ser más acelerado para eso, ¿no? Para que se sientan pues más cómodos y bueno, yo ya antes no te contaba que a mí cuando yo estaba así súper nerviosa y me decían, relájate, no, no, es como, me daba como rabia, digo, a ver, qué fácil es decir relájate, ¿no? Yo no quiero ir a entrar a Sí, una clase de yoga y venga, ¿no? O sea, ahora vamos a empezar todos en relax, es como, no, ¿sabes? Porque hay tanto contraste, entonces, bueno, como irlos acompañando en ese viaje, ¿no? Bueno, pues ahora estamos aquí con más sí, arriba y luego poquito a poco ir bajando. sí, no, 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 es como la presencia, ¿no? A mí me gusta también ver las caras cuando les dices, está presente aquí ahora, en el ahora, en el ahora, y es como, ves a la gente que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y eso me gusta porque tienes razón, las posturas de equilibrio van muy bien para centrar. Hemos hablado un poquito de cómo cómo relaciones la neurociencia con el yoga, de cómo afecta el estrés, de la rumiación mental. Em, y también a mí me gusta incluir aquí con la neurociencia el tema de la salud mental, ¿no? Porque creo que también un estrés prolongado o los niveles de ansiedad pueden llevar pues, a problemas con tu salud mental, ¿no? Y luego, ¿qué beneficios específicos podrías mencionar de la neurociencia a través del yoga siempre que pueden contribuir a mejorar estos desequilibrios que podemos llegar a sentir? Pues bueno, un poco es lo que he ido mencionando, o sea, a nivel de salud mental, normalmente a mí me viene mucho a la cabeza, pues eso, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, Sí, una depresión, sí, ¿no? Que es como, bueno, lo que es más prevalente ahora, ¿no? Hoy en día. Y mm, para el tema de la ansiedad, es eso, o sea, sobre todo utilizar mucho lo que es la respiración. Es que aunque suene como algo típico y suene como poco potente, pero realmente es que lo es y mucho. Es que la respiración, o sea, es que puede cambiar completamente nuestro estado emocional y nuestro estado mental en segundos. Es que mm, es una pasada, o sea, es una herramienta que tenemos ahí al alcance, que encima, no siempre digo, es gratuita, es total, instantánea, o total, sea, y realmente hace muchísimo bien, incluso mejor que meditar en estos casos. O sea, realmente la meditación requiere un esfuerzo extra bueno, que correcto. puede ser muy cansado, ¿no? Mm, Y realmente a veces se piensa, ¿no? Bueno, que meditando, pues a lo mejor acabamos más relajados y con ganas de dormir, etcétera. Pero no, realmente no es así. O sea,
cuando al menos estamos iniciándonos, o sea, cuando eres principiante y empiezas a meditar, necesitas muchos de tus recursos cognitivos, necesitas estar muy, muy, o sea, esforzarte mucho para estar, ¿no? Presente. Entonces, a lo mejor yo ahí no empezaría, ¿no? Con esa meditación, quizás empezaría con alguna relajación más progresiva, ¿no? Un escáner corporal, un yoga nidra, que también es buenísimo. Em, pero sobre todo eso, la respiración, ¿no? Los ejercicios de respiración, pranayama, intentando sobre todo eso, vigilar de que sean un pranayama, pues que la exhalación sea más larga, que pues que no hayan retenciones de aire, ¿no? Algo fácil, que sea pues eso, inhala y exhala, intentar también trabajar mucho la caja torácica, ¿no? O sea, porque es importantísimo que ese diafragma, que muchas veces está muy bloqueado, ¿no? O sea, sobre todo es Mm. eso, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, está muy bloqueado. Entonces, pues aperturas de pecho, extensiones de espalda, ¿no? Todo esto que abra, que movilízalo antes de, por ejemplo, de respirar, si puedes, ¿no? Movilicemos un poquito toda esa zona del pecho y luego, pues eso, ¿no? Respiraciones. Esto es... Yo creo que es algo muy, muy, muy potente. Para el caso de la depresión, por ejemplo, sí que es importante también que se activen, ¿no? Que realmente eh, intentar introducir ese ejercicio físico, ¿no? O sea, la parte de la asana, ¿no? Del yoga, que realmente, pues eso, ¿no? Que sea algo más dinámico, quizás. Pero es lo que decíamos, o sea, también hay que mirar desde dónde partes, ¿no? Si una Partes. persona que está con estado depresivo, ¿qué pasa, no? Que está más parada. Entonces también que le digas, venga, vamos al gimnasio a correr un montón, pues que va a decir, no, es que no me apetece. Va a decir, no me apetece, ¿no? Entonces hay que ir lo que digo, ¿no? Acompañando primero desde ese estado inicial, pues venga, vamos a empezar poco a poco, venga, pues vamos a hacer posturas tranquilamente, ¿no? Relajadas y poquito a poco, ¿no? En este caso es al revés, en este caso vas desde lo muy lento, ¿no? Y luego Ah, cada vez intentar, pues acelerar un poco. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es el mejor ansiolítico que existe y total. antidepresivo. O sea, es impresionante, o sea, si puedes conseguir eso, ¿no? Moverte durante el día, si sientes eso, que estás como baja de ánimo, ¿no? Incluso pues nerviosa, es que tanto es eso, el ejercicio físico sirve tanto para reducir el estrés, no en el momento, sino después. Cuando lo estamos haciendo estresamos el cuerpo, obviamente, porque es mucho movimiento, pero después lo que se produce ahí una cascada en el cerebro, ¿no? De neuroquímicas y cosas que hacen que eso, que acabes muy relajada y que realmente, pues eso, con esa serotonina que muchas veces cuando tenemos depresión baja mucho, pues digamos que de alguna manera todo se compensa, ¿no? En el cerebro, entonces es importantísimo, sobre todo ese movimiento. Bueno, hemos hablado también de neurociencia en el yoga, pero evidentemente el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son diferentes. Y tú creo que además dentro de poquito empiezas una formación, ¿no? De neurociencia y mujer. ¿Qué nos puedes contar del cerebro de la mujer? Hoy muchísimas cosas. Em, sí, primero me gustaría decir que a veces que dicen, ¿no? El cerebro del hombre y el de la mujer son súper diferentes y realmente no son tan diferentes, ¿no? O sea, las diferencias no son tan significativas como pensamos realmente. Es más, hay veces que incluso se ven más diferencias entre el cerebro de una mujer que no es madre y la que es madre, ¿En ¿no? serio? O sea, y realmente es algo que a veces no nos lo planteamos, ¿no? O entre diferentes culturas, ¿no? Alguien que pues Mm. vive en la China y alguien que vive pues en España, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, claro que hay diferencias, sí que las hay, pero ¿cuán significativas es, no? Esto es un poco Ujú. relativo. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que aquí hay un spoiler, ¿no? Ya hecho No, no, pues de, me ojo, gusta porque lo hagas porque yo siempre he considerado que el cerebro de la mujer, como vivimos tantas etapas diferentes y evidentemente nos afecta muchísimo a nivel hormonal, siempre había pensado que esto afectaba directamente también al cerebro, ¿no? sí, sí que es cierto que, como muy bien dices, las hormonas afectan al cerebro, ¿no? Que no solo afectan a nuestro cuerpo, que esto es a veces, ¿no? Que piensas, bueno, pues incluso el ciclo menstrual, piensas que solo queda ahí, ¿no? Y no, o sea, realmente, o sea, hay una afectación en el cerebro
¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona, mira, por ejemplo, tienen efecto en esas partes que hemos dicho más emocionales, como la amígdala, ¿no? Y también podríamos hablar del hipocampo. Y también en esas que regulan las emociones, como es la corteza prefrontal, ¿no? Esta parte que hemos dicho, pues, que es más racional. Así que sí, pero ¿en qué medida? Bueno, también depende, ¿no? Sobre todo cuando tiene más afectación. Y eso pensando también que, claro, o sea, esto es la parte biológica, pero también nosotros no somos solo seres, no solo somos esos seres animales, ¿no? O sea, No. sino que hay una psicobiología, ¿no? O sea, realmente también tenemos una parte pues más cultural que también nos está afectando. Entonces hay que tener en cuenta como esas dos, ¿no? Pero si pensamos en la parte así como más biológica, es cierto que también, sobre todo, cuando se ve que influye mucho en el cerebro, es cuando se crean esos supercambios bruscos de hormonas, como puede ser en una adolescencia, en un embarazo, posparto, y en la perimenopausia, ¿no? En la menopausia. O sea, es como esos periodos, ¿no? Que se le llaman periodos críticos en los que realmente hay un cambio hormonal que ya es como más considerable, ¿no? O sea, y que realmente hace que haya, pues, mucha, por ejemplo, mucha plasticidad neuronal, o sea, quiere decir, mucho cambio en nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el embarazo o en la menopausia, ¿no? Es como, wow, son etapas, bueno, y la adolescencia, ¿no? Que realmente, o sea, dejas de ser tú para ser otra, ¿no? De alguna manera, o sea, es como que te da la sensación de, wow, ¿no? Ha venido aquí como no sé, un remolino y ¡pum!, ¿no? Y ahora de repente acabo siendo otra persona. Y son momentos, eso, que mucha plasticidad, que es algo claro, que tiene todo el sentido del mundo, porque estamos, que necesitamos aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un bebé, pues claro, tenemos que aprender un montón de cosas nuevas, pero a la vez también hay mucha vulnerabilidad, ¿no? También son momentos críticos en ese sentido, ¿no? Y hay que ir con cuidado, porque entonces, por lo que decíamos de la salud mental, ahí pues estamos más vulnerables también, ¿no? Por eso, pues en el Mm. caso de este, ¿no? Del embarazo y posparto, pues hay más depresión posparto, ansiedad posparto, etcétera. Mm. ¿Y qué podemos encontrar en este curso? No, en este curso, o sea, realmente eso, sobre todo, ahora me he centrado en explicar mucho lo que son las diferentes etapas vitales de la mujer. De la mujer. Sí, Wow. sí, y cómo nuestro cerebro va cambiando a lo largo de la vida. ¿Y cuánto dura este curso? Este curso, o sea, mira, hay una parte del curso que lo voy a hacer justamente con Yoga Sin Fronteras, Ujú. bien, que realmente ahí lo podéis encontrar y ahí serán 3 horas de curso. Y después hay otro que pues lo haré yo más pues cara a verano, en el que este va a durar 6 horas. Bien, o sea Wow. que ahora mismo podréis encontrar como una versión, ¿no? Como el pre, pues creo que va a salir en marzo y después Sí, más tarde pues el otro. muy bien. Cuando has empezado la entrevista, nos has hablado de un libro, de Neurocuídate. Cuéntanos, ¿qué te inspiró? Que ya sabemos un poquito de tu historia, pero ¿qué te inscribió a escribir este libro? Pues bueno, mira, el primero que escribí fue ese, ¿no? El cerebro de la gente feliz supera la ansiedad a través de la neurociencia. Y ahí pues me centré mucho en cómo superar la ansiedad, ¿no? Cómo quitamos, venga, vamos a decir todo de, bueno, de cosas, de herramientas neurocientíficas, bueno, que sean avaladas neurocientíficamente, que nos ayuden a salir de la ansiedad. Y el segundo, Neurocuídate, fue más enfocado a ¿sabes por qué en vez de estar mirando todo el tiempo cómo salir de la ansiedad, por qué no podemos ver cómo podemos vivir la vida de forma de sentirnos en bienestar, ¿no? En un bienestar constante, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en aquello que hacemos en el día a día? ¿No? Pues cuando estamos mirando el móvil, cuando estamos interaccionando con la gente, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Y cómo podemos, digamos, sabiendo qué sucede en nuestro cerebro, cómo podemos vivir mejor, ¿no? En Claro. mayor bienestar. Entonces de ahí Mm. surgió ese neurocuídate, ¿no? Mm. De pasar sí, a cambiar ese foco. Y entiendo que en este libro vamos a encontrar diferentes. Yo lo tengo pendiente este, tengo ganas de. Lo tengo en mi lista, pero este año pasado me he leído tantos libros y tengo ganas de este porque sé que das consejos de cómo cambiar pequeños hábitos, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante porque a veces somos nuestros peores enemigos. Sí, es que lo del cambiar el hábito.
es todo un qué. Porque realmente a Sí, nuestro cerebro le encanta, le encanta seguir lo mismo de siempre, ¿no? Se crean ahí, como digo yo, autopistas en el cerebro entre las sí, neuronas. Claro, cuando repetimos mucho algo, sea conductualmente o sea mentalmente, ¿no? Con un mismo pensamiento, ¿no? Por ejemplo, esa rumiación de la que hablábamos antes, pues a eso, o sea, se conectan, se hiper mega conectan las mismas neuronas todo el tiempo. Entonces, claro, se crean esas autopistas por donde pasa la información tan rápido que entonces, ¿para qué va a ir por otras vías, ¿no? Cuando a lo mejor es eso, personas sobre todo que dicen, "Jo, es que siempre al final acabo haciendo lo mismo, siempre acabo pensando lo mismo". Claro, es que es normal, o sea, el cerebro optimiza sus recursos, mm, ahorra, ¿no? Esa energía, entonces siempre hace que la actividad, que todo vaya por el mismo lugar. Crear nuevas carreteras, crear esas nuevas conexiones, esto es un esfuerzo, es un esfuerzo. Yo sé, y bueno, en neurocuidad te lo explico mucho, ¿no? Porque realmente se necesita, por ejemplo, mucha motivación y saber diferentes cosas como para que realmente que esos propósitos o esas nuevas vías, ¿no? Esos nuevos hábitos que tú quieres instaurar realmente, boom, ¿no? Hagan su efecto y que no nos cueste tanto a nivel cognitivo. Que ya saberlo, yo creo que ya es un gran paso, ¿no? O sea, cuando ya sabes, ya conoces, ya saberlo es como que, vale, ¿no? Pues sé que tengo que, por ejemplo, en el yoga, yo creo que está súper bien hecho el yoga en este sentido. Yo siempre lo digo, ¿por qué? Porque el yoga en cada clase tienes que poner tu intención. O sea, sí, fíjate, ya es una cosa que digo, jo, ¿no? Cuando empecé no me la planteé, pero después dije, pues mira, qué tontería, pero no. Porque cada vez que haces tu práctica de yoga, ¿no? ¿Cuál es tu intención de estar aquí? Wow, estás reforzando esa motivación, el saber cuál es la motivación que hay detrás para estar yo aquí. Y esto es clave. O sea, si el cerebro no sabe por qué haces lo que haces, pues entonces es que, bueno, pues es que ya está, ya tiras la sí, toalla, lo sí. dejas estar. Entonces, o bien te apuntas ahí, ¿no? En un letrero en la nevera de, vale, hago esto por esto, o es eso, o de alguna manera cada vez que te sientas a meditar, cada vez que bueno, pues no sé, pues si quieres empezar a pintar, pues cada vez que te sientas a pintar, pues recordarte, por ejemplo, esta es una de las cosas, ¿no? Que podemos hacer y que son muy efectivas. Empezar a asociar, ¿no? O sea, eso de por qué estoy aquí. Y esa motivación es la que te hace que ese empuje te da Wow, Mm. wow. Y Sara, ¿qué podemos encontrar en tu página web? Háblanos de de tus formaciones y cómo ayudas a la gente que llega a tu web. Pues mira, sobre todo es eso. Ahora hace poco di la ciencia y yoga. Neurociencia y yoga también, pues siempre son cursos de eso de 6, 7 horas en las que, bueno, explico en este caso pues todo, ¿no? De qué hace el ejercicio físico en nuestro cerebro, qué tipo de ejercicio físico podemos hacer, qué hace uno, qué hace otro, qué es el cardio, qué es la fuerza, el yoga, qué tipo de ejercicio es. Después todo el tema del pranayama, cómo afecta a nuestro cerebro, ¿no? Las diferentes vías que van desde, bueno, pues hacia el cerebro cuando respiramos, la meditación, el yoga nidra, la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo cambia nuestro cerebro al ser espirituales o qué parte del cerebro es la espiritual que hay ahí? No sé, yo creo que es súper interesante. Luego hay una masterclass bueno, pues una clase, ¿no? En la que acabamos de afianzar todos los conocimientos al final en la esterilla, como siempre pasa en el yoga, ¿no? Que al final todo ese conocimiento, ¿no? Se trabaja en la esterilla y es cuando realmente la práctica, ¿no? O sea, hace que se integre, ¿no? Todo. Sí. Este está en diferido ahora, pero bueno, en verano también lo volveré a repetir. También, si la gente se apunta a la newsletter, tendrá todas las novedades y voy anunciando las cositas que hay. Luego hay el de neurociencia de la ansiedad también, ¿no? Lo que hemos hablado del estrés, de la ansiedad, que este lo voy a hacer en Fundación Rádica también por mayo. Así que, y el de la mujer, que ya lo hemos comentado antes. Sí, Entonces, estos son como mis tres grandes que sí. me encantan, sí. Y Mm. das clases presenciales también, ¿no? Ahora mismo, bueno, como acabo de ser madre recientemente, bueno, ya hace un año, yo voy diciendo Sí. recientemente, digo, bueno, ya va pasando el tiempo, ya no es tan bebé, pero todavía no me atrevo a coger nada como regular de clases y Vale, lo que sí que hago son muchos talleres de fin de semana. sí, Sí, a veces online, a veces presenciales, sí, sí, como para seguir en contacto.
Sí, Pero haces algunos directos, yo he hecho algún directo contigo en Instagram y me encanta porque creo que tienes una manera muy bonita de llevar las clases y a mí me encanta siempre escucharte. Así que muchas gracias y espero que vuelvas pronto a las presenciales. Así me puedo escapar a verte también. muchas gracias, Aida. Bueno, talleres presenciales haré, sí. Ah, Ahí hago. genial, genial. Sí. ¿Y también serán alrededor de la neurociencia? Pues mira, ahora he empezado a hacer un poco esto, de neurociencia y, o sea, teoría y práctica, ¿no? Por ejemplo, ahora el 8 de febrero, el sábado 8 de febrero, pues sí que haremos uno de neurociencia y yoga, que será pues Qué teoría y guay, práctica presencial, ¿no? O también, qué por guay. ejemplo, en diferentes centros me han pedido mucho neurociencia de la paternidad, maternidad, Aten- de la crianza, ¿no? Entonces también, ¿no? Voy moviéndome de aquí y allí, pues haciendo como más monográficos Qué de talleres así. interesante. Interesante. Pues muy bien. Yo ya sabes que este es tu espacio y antes de ir a conocerte un poquito más a ti como Sara, ¿te has quedado con ganas de lanzar algún mensaje a los oyentes o te has quedado con ganas de decir algo? Pues bueno, quería, mira, sí, realzar un poquito todo lo que es el tema humano dentro del yoga y también relacionarlo con la neurociencia. En el sentido de que, por ejemplo, el profesor, la profesora es vital también para realmente, por ejemplo, activar ese nervio vago, para que la persona, si por ejemplo tiene problemas de salud mental, esa ansiedad, esa depresión, esa conexión que se puede crear entre profesor y alumno también es muy favorecedora para ese cerebro, ¿no? De la persona que está vulnerable. Pero, por ejemplo, el tono de voz es algo que es tan sutil, pero, o sea, tan importante, ¿no? De cómo hablamos puede hacer que esa persona, pues eso, ¿no? Que está ahí, el alumno o la alumna, pues pueda entrar en ese estado de presencia o en ese estado de calma. La conexión, ¿no? Para mí, yo siempre digo que es súper importante el sentirnos unos a los otros, también es el crear ese grupo, esa energía de grupo, el estar conectados, ¿no? Bueno, el yoga es unión y para mí es súper importante vernos, ¿no? Saber vernos en mayúscula, o sea, Total, sentirnos. total. Se ha visto tanto, ¿no? Que hace tanto bien o sea, de hecho hay un estudio muy bonito en el que miraron, ¿no? diferentes variables de qué es lo que hacía más feliz, ¿no? a las personas y pues miraron que si el dinero, que si tener buena salud, que si tener mucho éxito profesional y se vio al final, ¿no? O sea, con muchísimos participantes se vio que al final eran las buenas relaciones sociales, ¿no? O sea, al final ni siquiera es la gran cantidad de amigos o de gente que tienes a tu alrededor, sino la calidad, ¿no? Esas relaciones con las que tú puedas también sentirte pues a gusto, en confianza. Pero realmente es que somos seres que estamos hechos para estar en comunidad. Ya, total. Y el yoga puede ser una gran oportunidad para tener también, ¿no? Es crear esa comunidad. Entonces, bueno, pues lanzar también ese mensaje desde la neurociencia y desde, Qué ¿no? el bonito. yoga. Qué bonito, Sara, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes que a mí me gusta hacer unas preguntas rápidas para cerrar las entrevistas y así la gente también te puede conocer un poquito más. Así que vamos a ello. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer siempre. Soy de despertarme muy temprano. Hacia las 6 de la mañana ya estoy despierta y lo que digo, ¿no? Que siempre aprovecho ese ratito de la mañana para mí, que es súper mega importante, lo necesito. O sea, ahí el bebé todavía duerme y entonces tengo como ese momento para poder, pues, hacer, pues, a lo mejor un poco de estiramientos de yoga, meditar, leer. Me encanta tener ese momento. Y el silencio. A mí me encanta esa hora cuando te Mm, levantas que no hay ruido, no hay nada, sabes que nadie te va a molestar. Es maravilloso, sí sí, que es verdad. maravilloso. Tres cosas sin las que no podrías vivir. Bueno, sin mi familia no podría vivir, ¿no? Y eso incluye mi hija, mi pareja, ¿no? Y bueno, y mis padres, hermana. O sea, realmente lo que decíamos, ¿no? Esas conexiones que son de calidad las necesito en mi vida, sí o sí. Después, no sé, pues el movimiento, sí, el movimiento que podría ser yoga, claro, perfecto, ¿no? Pero podría ser cualquier tipo de movimiento. Por ejemplo, antes de hacer yoga, pues bailaba muchísimo, o sea, desde pequeña siempre he necesitado moverme.
y es mi medicina realmente, o sea, lo necesito, me hace sentir tan bien, o sea, y no sé, me cambia la perspectiva de la vida, que ahora entiendo por qué, ¿no? Porque realmente es lo que digo, o sea, transforma tu cerebro completamente, pero me da mucho, me aporta mucho bienestar y lo necesito. Y la última, no sé, yo creo que siendo persona tan curiosa, ¿no? Como soy, con esa mente inquieta, que siempre necesita saber más y le encanta compartir, pues a lo mejor diría los libros, la lectura, o no sé, sí, todo aquello que hace que me aporte. Mm. Qué guay, bonito. ¿Qué le dirías a la Sara de hace 10 años? Pues le diría, bueno, hay una expresión en inglés, ¿no? Que se dice take it easy, ¿no? Como tómatelo en calma, tranquila, relaja, ¿no? O sea, no relaja si no se lo diría, pero lo que decía, ¿no? Que si decimos relájate, a lo mejor me enfadaría, pero sí que le diría, pues, eso, ¿no? Que al final, si hacemos las cosas desde ese lugar de disfrute, no, observar, ¿no? Desde dónde lo haces, ¿no? Todo lo que haces y que no pueda esa autoexigencia a veces que hay detrás, ¿no? Que sobre todo, mira, hablando del cerebro de la mujer antes, ¿no? Que es tan característica de ese cerebro de la mujer, esa autoexigencia, esa crítica, que también activa esa amígdala, ¿no? Esa parte del cerebro emocional, como si estuviera, o sea, realmente es eso, como si fuera un ataque, o sea, cuando nos Total, criticamos, el cerebro lo vive como un ataque y yo siempre ataque. digo que parece bueno, como nadie lo escucha, pues aquí no pasa nada y sí que pasa, realmente sí que pasa, ¿no? Hay una afectación. Entonces, bueno, sobre todo pues eso, que en vez de estar pues vigilando e intentando siempre pues hacerlo todo lo mejor posible, que eso es mi tendencia también, intentar ahí esa perfección, que tranquila, ¿no? Desde hacia dónde, eso es lo que he ido descubriendo con los años, ¿no? De pensar siempre, ¿para qué lo haces? ¿No? ¿No? El famoso para qué, pero es verdad, o sea, ¿para qué? Vale, pues para compartir, porque quiero que así la gente esté mejor, quiero que... Y esto al final hace que de alguna manera, ¿no? Y bueno, y gracias al yoga que me ha enseñado a hablarme con compasión, Sí, importantísimo, muy ¿no? importante. Pues muy importante, ha hecho que no sea ahimsa, ¿no? No Total. violencia, pero eso, ni física, pero ni tampoco mental, ¿no? Y entonces ha hecho que de alguna manera, no sé, ahora cuando hago las cosas, pues no las hago mucho más desde ese disfrute, de forma natural, más auténtica, ¿no? Sin pensar, eso, sin tantos miedos. Y entonces le diría eso, que en el fondo todo es más fácil de lo que parece. Sí. Tenemos que dejar la rumiación mental. Sí, sí, sí. Escena de película preferida. Ay, esto es difícil. Esta ya la sabía, ¿no? Porque ya te he escuchado. Pero mira, no sé, estaba pensando y al final el otro día estaba viendo una película que de hecho me la recomendó mi profesora de teatro y Mar Rabasco. Y bueno, ella realmente es una película súper bonita que se llama Una pastelería en Tokio. Mm, Y realmente me quedo pues con una escena que es muy sencilla, que es la mujer protagonista mirando unos cerezos. Que porque realmente, o sea, es un poco como Amélie, ¿sabes? Esta película sí, que realmente, o sea, es eso, ven, o sea, en mayúsculas, ¿no? Lo que hay a su alrededor, ¿no? ¿Cuántas eso, veces eso? O sea, es que hemos dejado de ver, hemos dejado de total, estar presentes, ¿no? Y es total. una escena tan sencilla, ¿no? Como ver ese movimiento del árbol, del cerezo, ¿no? Y ella pues disfrutarlo, o sea, cómo se le veía la cara iluminada, ¿no? O sea, Wow. observando. Mm. Pues tomo nota. Tomo nota de todas vuestras películas porque tengo ganas de hacer una lista y de todas las escenas porque creo que son lecciones maravillosas. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Wow. Si tuvieras ese poder de decir, puedo, ya sea crear una ley o inculcar algo en la sociedad, lo que tú quieras, lo que pudieras escoger, si tuvieras ese poder. No, quizás un poco, mira, para un poco concluir, ¿no? Todo lo que hemos ido diciendo, que haría es eso, que las personas estuvieran más presentes y se vieran más entre ellas. Y otra Mm, vez, ver en mayúsculas, o sea, realmente que nos podamos, que es que al final estamos aquí y me da la sensación de que es eso, ¿no? De que nos estamos volviendo como muy, cada uno a lo suyo, ¿no? Y sí, muy
Sí, mucha individualización. Entonces, o sea, como un poco intentar aumentar esa conexión de nuevo, ese estar entre nosotros, ese ayudarnos de verdad, ese cuidar, ¿no? Que yo creo que Mm. también la vocación que muchos sentimos con el yoga también viene por eso, ¿no? Por ese, vamos a cuidarnos, Claro, vamos a sí, unirnos, vamos sí, a, no sé, y sí, me total, encantaría esa varita total. mágica, ¡pum! Y que todo el mundo, ¡Pum! pues, se conectaran más, sí, nos conectáramos más. Total, sí, sí. Qué gran, bonito. ¿Y cuál es tu superpoder? Bueno, mi superpoder y que también puede ser bueno, todo lo contrario, es mi gran concentración, que es que tengo muchísima capacidad de concentración. De hecho, mi padre también es igual, ¿no? Y bueno, mi pareja a veces eso se enfada conmigo porque a lo mejor estoy en el ordenador, estoy leyendo algo o estoy escribiendo algo y me habla y es que no me entero de nada, o sea, es que no me entero. De hecho, a veces me decía en plan bromas que no podemos tener un hijo porque seguro que a lo mejor está llorando, está no sé qué y no te vas a Y enterar. tú no lo escuchas. Y digo que no, hombre, esto no ha pasado, ¿eh? Pero, pero sí que a veces también pensaba, ostras, pues a lo mejor puede ser, porque es que me concentro tanto y me absorbe tanto que a veces se me olvida, pues comer, se me olvida todo. O sea, es que Ah, sí, sí. Entonces, bueno, en este sentido, de hecho, hay un capítulo en Neurocuídate que hablo sobre esto, sobre el estado de flow, ¿no? Un poco porque es ese estado tan de concentración en el que disfrutas tanto de lo que haces, supongo que estás ahí y que cuesta mucho a veces de salir, ¿no? Hay gente que siempre me dice, no, es que me cuesta mucho concentrarme y atender, y a mí me cuesta mucho desatender. O sea, entender. Qué guay. Pues mira, me podrías dar un poquito porque yo soy de mente dispersa. Ay, Sara, muchísimas gracias. He disfrutado mucho, me ha gustado mucho tenerte aquí y vas a volver seguro porque tengo aún millones de preguntas, que seguramente la neurociencia podría responder. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Que tengas un bonito día y nos vemos muy pronto. gracias a ti, Aida. Gracias.